Gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria, en la que además, como veis, está presente el conjunto del Gobierno de Asturias, en una fecha simbólica, este 8 de noviembre, porque hoy justamente se cumplen los 100 días desde que tomó posesión el actual Gobierno de Asturias, este Gobierno de unidad progresista y con profunda vocación reformista. Pero primero de todo, lógicamente, en un contexto como el que estamos viviendo y en nombre del Gobierno, quiero hacer una reiteración al conjunto del pueblo asturiano a la calma, la serenidad y la convivencia, a la ratificación y al impulso a la defensa de los valores democráticos, que es lo que hace este Gobierno de unidad progresista y reformista. Ya he contado que hay una lápida, la lápida del presidente Adolfo Suárez, lleva grabada en la Catedral de Ávila el lema o el mensaje: la concordia fue posible. Nuestro Gobierno cree que la concordia en Asturias es posible y en medio de tanta tensión, hoy nos ratificamos en la condena explícita de manifestaciones que son violentas. Porque somos defensores, y lo queremos resaltar, aceptamos y asumimos que es un derecho constitucional las movilizaciones ciudadanas que sean pacíficas y no violentas. Y por eso tenemos que rechazar aquellas otras en las que se aprecia profunda violencia. Rechazamos también la crispación y la coacción como instrumentos del debate público. Y también quiero hacer una apelación al conjunto de la ciudadanía asturiana para que en estos momentos llenos de incertidumbre y dificultad, en los que hay tanta tensión, les pido de corazón que confíen en las instituciones de Asturias, como confiaron en el pasado, que vuelvan a confiar en ellas, que confíen en el Parlamento, que confíen en el Gobierno del Principado de Asturias, que confíen también, como no puede ser de otra manera, en mí como presidente. Quiero señalar, además, que acabamos de presenciar en el Parlamento cómo el portavoz del Partido Popular no condenó los ataques violentos. Y al mismo tiempo, en el Parlamento de Madrid, la presidenta Ayuso acaba de condenar las manifestaciones violentas. Es más, pidió que se juzgara a aquellos que eran responsables de esos comportamientos violentos. Claro, sorprende y la verdad es que me llama poderosamente la atención porque lo que deja claro es que hay algunos portavoces que están a instrucciones de Génova en vez de tener posiciones propias. Por eso pido que reflexionen y pido al PP de Asturias públicamente que condene la violencia. Lo cierto es que han sido 100 días que pusieron en marcha la década del cambio. Quiero ser muy claro en este sentido. El 1 de agosto tomaban posesión los consejeros y consejeras. Nacía así este Gobierno. Han pasado 100 días, como les decía, y lo más importante es destacar que ha avanzado, ha arrancado la década del cambio. Por poner en situación la situación actual que tenemos, a día de hoy tenemos en Asturias, y es un dato para comparar, más de 12.000 parados menos que en el mismo mes del año 2019, que en octubre del 19, y tenemos casi 11.000 personas trabajando más que en el octubre del 19. Y lo más importante, que acumulamos 3 trimestres, además, de aumento de la población activa, porque sabemos que es uno de los grandes problemas de Asturias el descenso de la población activa, que la tenemos la más baja de España. Se han confirmado en estos 100 días la pujanza turística del Principado. Hay que tener en claro que entre enero y septiembre hablamos de 2,3 millones de turistas, que han generado casi 6 millones de pernoctaciones. Esto es muy importante porque significa que el 2023 va a ser un año récord también desde el punto de vista turístico. Otros elementos que hemos avanzado y conseguido, este Gobierno ha conseguido despejar algunas incógnitas es, en primer lugar, que por fin hay un destino para las antiguas instalaciones de Alcoa. Ya sabemos que Windar está dispuesta a invertir 110 millones de euros y crear en torno a 700 puestos de trabajo, tal y como ha anunciado la propia empresa. En julio supimos que el Ministerio de Defensa adjudicaba un nuevo contrato de Santa Bárbara que asegura capacidad de trabajo y carga de trabajo hasta el 2037. En agosto, la regasificadora del Musel recibía el primer buque comercial. Hace unos días, el Grupo EDP y el Grupo Masaveu anunciaban que daban futuro y viabilidad a lo que hoy es la central térmica de Aboño, con una nueva traducción, una consumición de gas natural. Desde hace varias semanas se están desarrollando trabajos de la voladura de lo que va a ser el suelo de baterías en Avilés, lo que se va a convertir en un espacio multifacético y que pueda atraer inversiones para fijar y crear empleo. Y por último, sabemos que ya se están recibiendo los materiales para que se ponga en marcha la fábrica de paneles fotovoltaicos de Langreo, en la comarca del Nalón, liderada por el grupo asturiano Exion con la colaboración de Iberdrola. Esta es la realidad que hoy tenemos en Asturias en este momento. Pero como hay que hacer balance, aunque sea breve para luego quedar a sus preguntas y les daremos más información al respecto, voy a señalar 10 hitos que han tenido lugar, se han desbloqueado definitivamente en estos 100 días.
La primera, la apertura de la variante de Pajares. Sabemos que el 29 de noviembre va a ser la inauguración institucional, el 30 entra en funcionamiento comercial. Y sabemos ya que hay 45.000 billetes vendidos que se pueden desarrollar, que se pueden consumir hasta el 15 de febrero. Esto supone que la variante de Pajares y, por tanto, la llegada a la alta velocidad atrae, era necesaria, era una reivindicación justa y, desde luego, va a facilitar no solo la comunicación de personas, sino, como siempre decimos, también el transporte de mercancías, apostando además por algo que a este Gobierno le importa mucho, que es la sostenibilidad, la protección ambiental. Si a ello sumamos que hemos tenido la mejor temporada de vuelos de invierno de la historia del aeropuerto y que tuvimos también la mejor en verano, estamos en la senda correcta para mejorar las comunicaciones. En segundo lugar, segundo hito, la aprobación del proyecto de ley de impulso demográfico. Como saben, el Consejo de Gobierno, el día 2 de agosto, iba a aprobar el proyecto de ley. A propuesta del entonces y fugaz portavoz Diego Canga, del Partido Popular, decidimos paralizar para intentar negociar. Y lo cierto es que la negociación y el diálogo duró mientras duró el portavoz. Al terminar el portavoz y volar de nuevo de vuelta a Bruselas, como por cierto habíamos dicho en la campaña electoral, lo que nos encontramos fue con que se ha roto ese diálogo. Por eso ya lo hemos aprobado, el proyecto de ley de impulso demográfico, una ley potente, importante, transformadora, como transformadora es también este Gobierno. Datos, por cierto, de la evolución demográfica que destaca que hemos sumado, como saben los datos recientemente, seguimos superando la barrera del 1.000.000 de habitantes, aunque nos cuesta, y esto es gracias precisamente a los movimientos migratorios. Tercer hito, un Gobierno que dialoga. Hemos iniciado la concertación. Ayer teníamos la última reunión, por así decir, de la concertación actual, el 16 de diciembre. Un grupo de consejeros y consejeras me acompañaron en ese momento clave que es el inicio de la nueva concertación social con empresarios y sindicatos. Para nosotros es fundamental. La concertación es una de esas cuestiones que hay que preservar y que yo, como presidente, tengo claro que hay que mantener, una de las mejores herencias que nos dejó el presidente Pedro de Silva. Y lo mismo hacemos con los presupuestos. El viernes comienza la ronda presupuestaria. Quiero anunciarles que va a ser el presupuesto más elevado de la historia de Asturias. No les voy a dar la cifra exacta para mantener la emoción del viernes, pero estará en el entorno de los 6.000 millones de euros. Algunos millones abajo, algunos millones arriba. Vamos a jugar con eso. Pero además también es un presupuesto que va a apostar, como ya he dicho, por políticas fiscales que favorezcan el medio rural y también, en este sentido, la natalidad y el acompañamiento de la crianza de los hijos, que va a ser un presupuesto que apueste por la política de vivienda, para nosotros clave, que va a ser un presupuesto muy social, muy abierto, muy progresista, muy transformador. Por cierto, también la inversión, esa inversión productiva que tantas veces se cita, rondará, y no voy a dar la cifra exacta, puede ser por abajo, puede ser por arriba, los 1.000 millones de euros. El cuarto hito, en este sentido, se ha arrancado, se ha conseguido finiquitar el proceso para iniciar la construcción de 294 viviendas, casi 300, de alquiler asequible para jóvenes menores de 35 años. Quiero ratificar esto porque en la Consejería de Ordenación del Territorio le han dado muchísima importancia a este tema, que le da al conjunto del Gobierno, que es el tema de la vivienda. Sabemos que es uno de los grandes problemas, especialmente de la gente joven. Hablamos de proyectos como son los 250 viviendas en Gijón y también en la parcela que, como se conoce popularmente, Peritos, y otras 44 en Siero. Y habrá muchas más, porque la política de este Gobierno es promover precisamente la vivienda pública asequible, no solo a jóvenes, sino a otro tipo de colectivos, para facilitar el acceso a la vivienda de personas que en estos momentos tienen dificultades. El quinto hito es el avance en la cesión de los edificios de la Seguridad Social para ampliar el Campus de Cristo. Hemos negociado con la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha modificado incluso algunas trabas legales que existían, va a existir esa cesión y eso supone dos cosas fundamentales para la ciudad de Oviedo, para la capital del Principado, pero para toda Asturias, como es, primero, que en torno a hoy unos espacios que están lamentables y hay que reconocerlo, vamos a conseguir articular una ampliación del Campus del Cristo, con lo cual va a haber una nueva ordenación y aprovechar también recursos, pero en segundo lugar va a permitir liberar espacio en el centro universitario que se va a destinar a la concentración de sedes judiciales en el entorno de Yamaquique, tanto tiempo reivindicado precisamente por los jueces y magistrados, ¿no?
El sexto hito, el inicio de la revisión del mapa sanitario. Estamos trabajando en un proceso que va a ser un proceso dialogado, como es este Gobierno, que va a ser un proceso en el que se garantiza la prestación de los servicios actuales, ningún hospital va a cerrar, ningún centro de salud o consultorio periférico va a cerrar. Lo que vamos a hacer es reformar una estructura administrativa que se ha quedado totalmente obsoleta, porque sabemos que el diseño de los años 80 ya no se corresponde con las Asturias del 2023. Por tanto, el inicio de la revisión del mapa sanitario demuestra nuestro profundo propósito reformista. En séptimo lugar, el inicio de lo que va a ser la red autonómica de escuelas infantiles. Como saben, en el presupuesto, es uno de los compromisos que tenemos como Gobierno, irá la gratuidad a partir de septiembre de todas las plazas de 0 a 3. Pero más importante aún, a petición además también del conjunto de la sociedad, pero también de los ayuntamientos, está todo lo que tiene que ver con crear una auténtica red de 0 a 3 pública en Asturias y que sea además gestionada de forma conjunta, trabajada, pero coordinada, desde luego asumida por el Gobierno del Principado de Asturias. Con esta creación de las primeras escuelas directas, lo que abre la vía es a solucionar un problema que lleva muchos años atascado. El octavo hito, el desbloqueo de las parcelas de Sogepsa. Este era un tema antiguo, un tema atascado desde hace tanto tiempo y reivindicado que ya se ha conseguido solucionar. Estoy orgulloso del trabajo realizado porque supone facilitar que se puedan poner en marcha iniciativas empresariales, lo que va a traer y crear empleo. Y por ponerles un ejemplo, ya está cerrada, de hecho, la venta de una parcela de más de 10.000 metros cuadrados en el concejo de Siero. Noveno hito. Importante si uno quiere apoyar de verdad el sector agrario y ganadero, agrícola y ganadero, con hechos, no solo con palabras. Es que hemos acordado destinar, duplicar la ayuda por materia de sequía y el impacto de la guerra de Ucrania que el Estado concedía a los ganaderos y agricultores asturianos, 5,7 millones de euros. A esos 5,7 millones de euros, el Gobierno de Asturias va a poner otros 5,7 millones de euros. A los ganaderos y agricultores se les ayuda, sí, con hechos. Está muy bien decir que se quiere mucho al sector ganadero y agrícola, pero a la hora de la verdad solo cuenta aquellos que aportan en constructivo y, sobre todo, que no quieren engañar. Y, en décimo lugar, el décimo hito, es el inicio de lo que va a ser el desarrollo del nuevo modelo de atención a las personas mayores. Como saben, el Principado de Asturias va a destinar casi 9 millones de euros de los fondos europeos a financiar ¿el qué? La transformación de nuestras residencias y centros de día privado. En este momento hay que decir que estamos valorando ya las solicitudes presentadas para adjudicar las ayudas antes de que finalice el año. Uno de los compromisos fundamentales de nuestro Gobierno es la protección de las personas mayores y la atención a las personas mayores tal y como merecen. Y por eso, precisamente en la nueva concertación, les quiero decir que una de las mesas específicas va y tiene que ver con el impacto que el envejecimiento de nuestra población va a tener en cuanto a la atención. Este es un Gobierno sensible, como ha demostrado históricamente, pero es un Gobierno que tiene muy claro que las personas mayores tienen que ser protagonistas también de este cambio de gestión. Como ven, Asturias resistió el 28 de mayo la ola de involución que se vivió en la mayor parte de las comunidades autónomas. Y alguien podría pensar que esto lleva a que este sea un Gobierno de continuidad. Y no, nada es así. Es más bien todo lo contrario. Este es un Gobierno del cambio. Es un Gobierno de cambio y es un Gobierno que provoca cambios. Es el Gobierno que va a liderar la transformación de Asturias. Y si nos imagináramos que esto fuera un reloj, lo cierto es que este Gobierno de unidad progresista y vocación reformista ha puesto en marcha el reloj de la década del cambio, porque en 3 meses hemos dado cuerda para la próxima década. Y ahora quedo a disposición de los medios de comunicación. Buenos días. Con respecto a las agresiones, sufridas ayer, ¿considera que las condenas del Partido Popular están llegando tarde? No, es que solo que yo sepa, la única condena que hay es la de la señora Ayuso en estos momentos. Yo hoy di la oportunidad al portavoz del Partido Popular de hacer algo que yo hice en su momento. Mire, cuando, me acuerdo, se atacó a Vox, que es la extrema derecha, uno de los primeros, yo creo que fui el primer político asturiano que no era de Vox, que salió condenando la agresión en este sentido. Eran unas pancartas delante de su casa y amenazas, por tanto, que invadían el derecho al descanso de estas personas. Yo lo critiqué y a mí me llama la atención que ni ayer, en este caso, el presidente nacional del Partido Popular, y está claro que aquí pues el portavoz del Grupo Popular y máximo dirigente del PP en Asturias actúa pues a mandato de Génova, porque no ha dado el paso a condenar la violencia.
No obstante, le vamos a dar una nueva oportunidad a que la condene. Muy pronto se la vamos a dar. ¿Y a nivel nacional, desde Génova consideran que está tardando? Bueno, es que yo creo que la violencia hay que condenarla siempre. Hay que distinguir, y eso quiero dejarlo muy claro a los asturianos y asturianas. Este Gobierno no critica las manifestaciones pacíficas, ni las movilizaciones ciudadanas que sean de rechazo lo que quieran, siempre que se hagan de acuerdo al marco constitucional, que sean pacíficas, que sean sin armas y que, evidentemente, no eleven el clima de tensión, no se basen en insultos. Uno puede exponer sus posiciones políticas, en este caso contraria a lo que usted quiera, sin necesidad de ser violentos, como vivimos ayer. Ayer fue un espectáculo, el de Madrid, campal, una batalla campal. Y yo quiero solidarizarme no solo con las personas afectadas, no solo con tantos compañeros y compañeras del partido que a la salida de las casas del pueblo y de las sedes de nuestro partido se encuentran con estos gritos y estos insultos, sino solidarizarme especialmente con la policía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque están manteniendo y protegiendo el orden constitucional y, por tanto, la seguridad ciudadana, ¿no? Y han sido objeto de auténticos ataques. Bueno, las expresiones contrarias a la Constitución. Yo no entiendo una manifestación que se reivindica constitucionalista cuando ataca y dice que la Constitución es la culpable de la disolución de la nación española. Por tanto, yo en esto soy moderado, espero que el Partido Popular recapacite. Yo sé, porque me han llegado muchos mensajes de militantes del Partido Popular en Asturias, personales, que me han llegado a mí, y muchas llamadas de gente que me para y que me lo dice, que son del PP, que votan PP, pero que desde luego no van a estar de acuerdo jamás con la violencia. Sí, buenas tardes. Usted hace unos minutos en la Junta General del Principado ha recordado a Álvaro Queipo, al portavoz parlamentario del PP, que el Partido Popular fue precisamente uno de los partidos que suscribió el documento de financiación autonómica que recogía algo similar, ¿no?, a la condonación de la deuda que ahora se está planteando. Pero ¿podría afinarnos un poco más a cuánto podría ascender esa condonación de la deuda respecto a Asturias? No, mire, el documento, que fue lo que firmó el Partido Popular en Asturias, a mí por eso me llamaba la atención las críticas tan, si me permite, un poco forzadas, ¿no?, que vi en el PP en Asturias. Es verdad que el PP en Asturias actúa a mandato totalmente de lo que le digan desde la calle Génova, eso es cierto y lo sabemos, ¿no?, pero me parecían sobreactuadas las críticas. Y lo que yo me llegué a plantear es que, o una de dos, o conocían el documento y quisieron hacerse los piquiñinos, no decir que habían firmado ese documento, o no conocían el documento, lo cual es más grave. Pero a mí me consta, porque cuando hablamos con la anterior presidenta y portavoz del Partido Popular, Teresa Mayada, me consta que el documento era un documento conocido por su grupo parlamentario, porque además fue público, con lo cual me temo que intentaron ocultar la información de que habían firmado ese documento los asturianos. Y ahí se dice claramente algunos elementos. Primero, que hay que reestructurar la deuda. Segundo, que tiene que afectar a todas las comunidades de régimen común general. Tercero, que no puede ser a la par que la reforma del sistema de financiación. Es que lo dice el documento que nosotros firmamos aquí hace años. Y cuarto, que tiene que tratar en condiciones igualitarias. Es decir, igualitarias no es si quitan 15.000 millones a Cataluña, quitan 15.000 millones a Asturias. No, igualitaria es que la fórmula que se utilice, que no es, como algunos dicen por ahí, el 20% de la deuda. No, no es eso. Es un porcentaje respecto a lo que las comunidades autónomas dejamos de ingresar por efecto de la crisis económica anterior. Y se calcula, va a ser una fórmula en la que se va a presentar al conjunto de las comunidades, de la que sale esa cifra para Cataluña y para Asturias saldrá otra cifra. Nosotros, cuando tengamos esa cifra, la valoraremos, porque es que todavía la fórmula no se ha presentado al conjunto de comunidades. Pero algo, es decir, fíjense lo ilógico, yo defendí públicamente lo que habíamos firmado en esta misma sala todos los grupos parlamentarios, excepto la extrema derecha, que ya saben que estuvo, los invitamos a participar y luego dijo que no firmaban porque ellos no creen en el Estado autonómico. Pero el resto lo firmamos. Y, por tanto, mi pregunta es que o una de dos, o se pretende engañar a los asturianos con aquello que firmamos, o dos más graves, que se quiere romper el consenso, con lo cual demostraría que el cambio de liderazgo, en vez de beneficiar al diálogo, lo perjudica, porque si en aquello que llegamos a un consenso común no da pasos, sino todo lo contrario, pues me preocupa, la verdad. Hola, buenas tardes. En los 10 hitos que acaba de comentar de estos 100 primeros días de gobierno, ¿figuran algunos de los 25 compromisos que usted había anunciado en enero pasado para todo el año? Quería saber si tiene también una evaluación de esos 25 compromisos, aunque aún no ha finalizado el año, de cómo van a estas alturas. Esa la estamos preparando y será la siguiente, no se preocupen.
Sí, muchos de ellos ya están o bien realizados o bien iniciándose la realización, porque hay procesos en los que puede haber ralentización, pero que se van a desarrollar y, desde luego, la presentaremos públicamente como no puede ser de otra manera. Sí, buenas. Sobre el tema de la negociación presupuestaria que se va a iniciar, no sé si va a intentar hacer esa negociación a izquierda y a derecha, a buscar un poco el consenso general, y cómo ve la actitud del PP, que Luis Venta en su día, la semana pasada creo que dijo que, bueno, que ellos habían demostrado ya su intención de dialogar, ¿no? Bueno, lo primero, nosotros somos un gobierno progresista. Claro, si alguien lo que nos plantea negociar es bajar los impuestos a los ricos, pues claro, ya poco vamos a poder negociar. Y yo lo decía en broma, lo de intervenciones vintage, porque estas propuestas las lleva haciendo la derecha en Asturias toda la vida. Y es que fueron elecciones en mayo y con estas mismas propuestas ganamos y sumamos a aquellos que no coincidimos con ese planteamiento. La mayoría del pueblo asturiano tiene otra opinión, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, evidentemente, nosotros giramos, miramos siempre hacia la izquierda. ¿Significa esto que no vamos a dialogar con el resto? No, ni mucho menos. Vamos a dialogar con todos los que se quieran sumar al presupuesto para abrir la década del cambio. Nosotros encantados de recibirlo. Sobre la actitud de diálogo. El diálogo no se dice, se practica. Eso me acuerdo de un profesor de ciencia política que decía: las estrategias no se explican, se aplican. Bueno, pues el diálogo también, no se dice, se aplica. Y hasta ahora hemos visto poco diálogo. Fue el visto y no visto del señor Canga, que parecía que venía con esa voluntad, que nosotros, además, el Gobierno valoró el 2 de agosto, que fue la Ley de Impulso Demográfico, paralizar, porque nos lo pidió expresamente el señor Canga, y la verdad es que duró los 4 meses o menos, no recuerdo, creo que incluso menos, que en los que estuvo sentado el escaño el señor Canga. Fue un cambio de liderazgo en el PP y lo que nos encontramos es, primero, ruptura del diálogo en materia de impulso demográfico. Aquí está la vicepresidenta, que es quien gestiona este diálogo, que con otros grupos hemos avanzado y lo lamentamos. Ahora, por ejemplo, para favorecer el diálogo, hoy que la condena pública a la violencia hubiera sido un camino, y además yo creo que recíproco, porque yo, si fuera la inversa y pasara en una sede del PP, lo tengo claro, lo diría. Mis compañeros del PP, digo mis compañeros del PP, porque eran concejales en el Ayuntamiento de La Viana conmigo, en el año 2004, cuando hubo manifestaciones delante de su sede, ellos saben cómo yo hablé con ellos. Es decir, en la vida hay que tener esos posicionamientos. Por tanto, el diálogo no se dice, no se explica, se aplica. Y yo espero que, bueno, más allá de la retórica, haya hechos. Y bueno, van a tener oportunidad, porque en los presupuestos, en la negociación de los presupuestos, vamos a ver. Y va a ser muy importante, porque además, miren, quien vote en contra de los presupuestos va a votar en contra de la extensión de la gratuidad del 0 a 3 a toda la población asturiana. Es que quien vote en contra de los presupuestos vota eso. Quien vote en contra de los presupuestos va a votar en contra de que sigamos trabajando en las deducciones fiscales, la vía fiscal asturiana. ¿A quién? A las clases medias y trabajadoras. Es decir, a la mayoría de las personas, de los que tienen un salario determinado en Asturias, la inmensa mayoría se han visto beneficiados. Los que no se han visto beneficiados son, claro, los que ganan más. Y aquí, mire, no es que ganemos más, pero es que los diputados tenemos un sueldo y a mí me parece muy antiestético, y lo digo públicamente, que el Partido Popular en la negociación pasada lo que nos proponía era que los diputados se bajaran se bajaran los impuestos del IRPF. 315 euros iba a pagar cada diputado menos de IRPF. Y a mí eso no me parece justo. A mí no me parece justo bajarnos a nosotros 315 euros cuando creo que se puede orientar más hacia las familias, hacia las clases medias y trabajadoras, ¿no? Así que en este sentido vamos a ver el diálogo. Tienen una oportunidad. Yo siempre doy oportunidades, pero no sirve nada la retórica, ¿no? Yo creo que es mejor el respeto. Presidente, buenas tardes. ¿La actual situación de crispación puede afectar a la relación con otras comunidades y el impulso de proyectos comunes como el corredor atlántico? Y si me permite, también le quería preguntar, por favor, por la planta de pirólisis de Gijón. Si se va a poder desarrollar o va a quedar ya... El Gobierno ya ha sido claro a este respecto. Hay que hacer la tramitación que corresponde de acuerdo a la ley, pero de acuerdo a nuestra legalidad vigente no hay posibilidad. Yo creo que lo hemos dicho claramente. Nosotros nos detenemos a la ley, somos un gobierno que cumple y hace cumplir la ley. Y, por tanto, esa cuestión está clara, ¿no? La otra era la relación de las comunidades autónomas. Oiga, si yo me dejara llevar por impulsos personales, por ofensas personales,
Si eso supone debilitar los intereses de Asturias, yo prefiero tragarme el sapo del insulto personal y mantener las relaciones institucionales para sacar proyectos de interés de Asturias por encima de cualquier cosa. Es decir, mi honor, a pesar de que yo reivindico mi honor, y es surrealista, ¿no?, que un vicepresidente de una comunidad autónoma me llame traidor por defender lo que firmó el Partido Popular aquí, en esta sala, y el resto de partidos de Asturias en materia de deuda para Asturias. Y me llaman traidor por pedir igualdad de trato a Asturias con respecto a Cataluña, porque claro, sería un traidor a Asturias si hubiera dicho, no, que lo condonen a Cataluña, pero yo no voy a decir nada, no hago ninguna afirmación. Y yo lo que defendí, no era una defensa personal, era una defensa del conjunto del Gobierno, era que si hay quita de deuda para Cataluña, para Comunidad Valenciana o para o para Madrid, la haya también para Asturias. Es que me da igual la comunidad. Y en términos como los que están pactados. Por tanto, las relaciones institucionales en proyectos comunes se tienen que mantener, lógicamente. Y, hombre, yo lo que lamento es que el presidente, en este caso Castilla y León, que como él ha dicho, que me tiene afecto, yo también se lo tengo, personal, pero lamento profundamente que haya sido incapaz de desautorizar, porque creo que en este caso quien queda mal es él, no yo. Mire, Jimena Llamedo es la vicepresidenta, y lo puse de ejemplo. Si Jimena Llamedo hubiera dicho del señor Fernández Mañueco lo que dijo de mí el señor García Gallardo, yo se lo hubiera dicho, y ella lo sabe, a título privado, y lo hubiera dicho públicamente. Desautorizado esas expresiones. Tenemos la suerte de que sabemos que la vicepresidenta Jimena Llamedo nunca va a decir esas cosas. Pero, bueno, el señor García Gallardo se caracteriza por dos cosas, ¿no? Primero, porque lo de gestionar no va con él, por lo que vemos en las competencias que tiene asignadas. Y, en segundo lugar, porque lo que le encanta es insultar al resto. Si uno le pasan los mensajes que lanza todos los días, además es como una obsesión permanente, es el insulto permanente. Y yo no creo en la política del insulto. Mira, a mí me da igual, yo siempre lo digo, yo vine a la política y estoy en la política por vocación, porque es mi vocación de vida. Es en lo que creo, es en lo que siento verdaderamente pasión. Y yo no voy a insultar jamás a un adversario político, a ninguno, ni tan siquiera a la extrema derecha. Fíjese, yo a la extrema derecha no la insulto. Intento convencer a sus electores del error y destapar lo que en mi opinión es un fraude a su electorado, lo que dicen. O las agresiones a los derechos de las mujeres, al colectivo LGTBI, a los pensionistas, a los agricultores y ganaderos. Yo hablo muy claro, o la xenofobia. Pero no les insulto jamás. Todo lo contrario, lo dije hoy. En la España que ellos defienden, en la España en la que ellos creen, ninguno de los que estamos sentados aquí, el Consejo de Gobierno de Asturias, tendríamos espacio. Ninguno. Sin embargo, en la España que nosotros defendemos, esa España plural, diversa y abierta al mundo, ellos también tienen representación política y están en las instituciones. Planta de pirólisis del Musel. Ahora parece que hay unanimidad respecto al rechazo. Fueron los vecinos quienes en principio empezaron con esa oposición y lo que da la sensación es que nadie conocía el proyecto a fondo y que todo el mundo desconocía la existencia de esas 10 chimeneas que ahora producen la unanimidad de ese rechazo, ¿no? ¿Había desconocimiento sobre ese proyecto hasta ese punto? No, lo que produce la unanimidad del rechazo es que la tramitación ambiental, por ejemplo, recoge traer basura de fuera y gestionar y tramitar aquí cuando eso no nos lo permite nuestra legislación. Nuestros acuerdos, nuestros marcos normativos no lo permiten. Es decir, hay cuestiones que nosotros no podemos en absoluto compartir. Y lo que sí, como administración, que es una administración seria, tenemos que dar la tramitación administrativa correspondiente, porque lo que no podemos hacer tampoco es prevaricar. Entonces, en ese sentido, una vez se inicia la tramitación, es cuando se analiza y se ve, lógicamente, que con la ley en la mano es rechazable. Y con la nueva estrategia de residuos, más rechazable todavía, porque saben que estamos trabajando en la nueva estrategia. ¿Alguna más? Bueno, hacemos una foto de...